Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de Expoenergea en este pabellón de IFEBA que nos está recibiendo durante estos 3 días. Esperamos que hayáis podido asimilar y recoger toda la información recibida ayer, porque fue mucha, y sobre todo que hayáis podido descansar, porque la de hoy, la jornada de hoy, también será muy interesante, seguro. Os recordamos que en el área de actividades paralelas hablarán de cómo los drones eliminan la incertidumbre a la hora de la construcción de plantas solares. Y como este encuentro y este sector hace tiempo que plantó las semillas, esas raíces ya tienen fuerza para continuar en el futuro. Y como ese futuro necesita savia nueva, desde Aspremetal van a tener una charla informativa con jóvenes para hablar del futuro en el sector y del emprendimiento. También conoceremos el plan anual de formación de la mano del clúster de la energía de Extremadura y habrá espacio, se está celebrando un desayuno de negocios con BNI Excelencia. También se van a visitar plantas de energía, instalaciones de energía renovable de la mano de Avante, y también se va a hablar aquí de multienergía y vehículos eléctricos. Eso, entre otros asuntos. Como decimos, todo eso repartido en las diferentes zonas que tenemos por este Expoenergea 2024. Pero aquí, en el área técnica, hoy vamos a hablar de biocombustible en horario de mañana y por la tarde hablaremos de almacenamiento energético. Como decimos, ahora hablaremos de biocombustible y para ello vamos a continuar con la dinámica que hicimos ayer en las mesas. Primero tendremos una serie de charlas, de ponencias breves y posteriormente una mesa de debate que nos servirá para ampliar y profundizar en esos conocimientos y seguro que será también muy interesante. Y en primer lugar, como aquí lo importante es lo que nos van a contar los expertos y las expertas en el caso que vamos a tener a continuación, vamos a ponerle el foco en este primer momento en el biometano como factor en la descarbonización y también como motor de la actividad empresarial y la generación de empleo. Y para ello contamos con Nayara Ortiz Mendíbal de la empresa Sedigras. Por favor, Mendivil, perdón, que le he cambiado yo el apellido. No pasa nada. Pues nada, muy buenos días a todos y muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Es un placer para mí estar aquí en Extremadura, una de las comunidades con mayor potencial de energías renovables eléctricas, pero también gasistas, y es un poco lo que os voy a contar hoy, ¿no? La importancia del biometano. También veo aquí con nosotros a Luis Puchades de Valencia, el presidente de AEVIC, y también quería dar las condolencias por todo el tema de la DANA, las afectaciones que ha tenido en Valencia, e intentamos que se recupere lo antes posible. Empiezo presentándome. Me ha presentado la presentadora, ponente me salía. Soy Nayara Ortiz de Mendíbil, soy la secretaria general de Sedigas. Sedigas, para los que no nos conozcáis, somos la Asociación Española del Gas. Llevamos más de 50 años en el sector gasista y tenemos toda la cadena de valor del gas natural, desde transporte, distribución, comercialización, pero llevamos desde hace ya más de 2 años con toda la cadena de valor también de los gases renovables, desde promotores, inversores, tecnólogos, etcétera, y muchos de ellos también están aquí hoy con nosotros en Extremadura. Por comenzar un poco la ponencia, a ver si funciona el puntero, que hemos estado, por eso nos hemos retrasado. Pues me da que ya no quiere otra vez funcionar. Ahora. Perfecto, pues bueno, empezando un poco no voy a empezar qué es el biometano, pero bueno, el biometano al final es una energía que se puede producir en el propio España, ¿no? En las comunidades autónomas también, que es kilómetro cero, pero tiene otras externalidades positivas muy importantes que a veces nos cuesta explicar y también que la sociedad sea consciente de ello. Por empezar con el tema de economía circular, de gestión de residuos, tenemos unos residuos que producimos todos desde nuestras casas, que es la fracción orgánica de los residuos, pero también desde el sector agrícola, ganadero, vertederos, lodos de depuradora, etcétera, que podemos aprovechar esos residuos para producir una energía, unos gases renovables kilómetro cero en nuestro propio país y poder consumirlo en los diferentes sectores que ya está el sector gasista desarrollado. A través de las redes de transporte y distribución podemos distribuir esos gases renovables, este biometano, y podemos ir descarbonizando no solo el sector gasista, sino también toda la demanda final.
Aquí tenemos los 3 sectores principales donde está la demanda de gas natural actualmente en España: residencial, industria, transporte. A nivel de España, el mayor sector donde mayor consumo hay, 65% aproximadamente, es en la industria, el 15-16% residencial y luego un poco de transporte y ciclos combinados. Entonces, toda esa demanda se podría descarbonizar con el biometano. Por otra parte, también decimos emisiones negativas. ¿Y por qué decimos emisiones negativas? Que también es un concepto un poco complicado de entender, porque al final tenemos que tener en cuenta que esos residuos en la agricultura, ganadería, si no hacemos nada con ellos, emiten unas emisiones de gases de efecto invernadero, que si realmente recuperamos esos biogases que están emitiendo gases de efecto invernadero y producimos este biometano, pues al final el balance total de lo que se produce directamente y lo que se recupera cuando luego hace la combustión final, pues son emisiones negativas, como podemos ver en el gráfico. Si podéis pasar a la siguiente, yo creo que es más fácil que así. Entonces, como un poco a nivel más regulatorio es un poco más rollo, pero bueno, yo creo que es importante saber cómo estamos en Europa, en España y luego comunidades autónomas, que es un poco los pasos siguientes. A nivel de Europa, sabéis que en la anterior presidencia de von der Leyen se aprobó el Green Deal, el paquete verde, y aquí ya íbamos hacia diferentes objetivos de reducción de emisiones 2020, 2030, 2050. Luego llegó el Fit for 55, que al final es una reducción de 55% de emisiones para 2030. Son unos objetivos muy ambiciosos y además después, con la guerra de Rusia y Ucrania, teníamos una dependencia desde Europa de un 45% del gas que llegaba a Europa era de origen ruso, y hacía falta ver cómo podíamos reducir esa dependencia, y salió un comunicado que era el REPowerEU, que realmente aquí ya fue donde se pusieron foco en los gases renovables, tanto en el biometano como en el hidrógeno, con unos objetivos que no son vinculantes, pero sí que eran importantes para poder conseguir reducir esa dependencia. El objetivo era 35 BCM a nivel de Europa, de biometano, y 20 millones de toneladas de hidrógeno. De esos 20 millones, 10 tenían que ser producidas en Europa y otros 10 millones se podrían importar de otros países. También se aprobó la Net Zero Industrial Act, que al final son 8 tecnologías que pueden aportar, nuevas tecnologías que pueden aportar a reducir estas emisiones, y aquí entre ellas había 3 que eran precisamente biometano, hidrógeno y almacenamiento, que también ha comentado antes la presentadora, que se comentará esta tarde. También hay otras legislaciones a nivel de RED 3, ETS 2, hay mucha sobreregulación que decimos a nivel europeo, que todo eso luego se tiene que trasladar a España, y uno de los paquetes más importantes también aprobados este año ha sido el paquete de gas natural, gas renovable e hidrógeno, que está compuesto de un reglamento y una directiva, que el reglamento es de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros y, como se aprobó en junio, a partir de diciembre ya va a ser obligado cumplimiento. Y para las directivas hay 2 años para transponerlas, por lo que tenemos hasta junio de 2026 para poder transponer esta directiva de gas natural, gas renovable e hidrógeno. ¿Qué significa eso? Pues que en España tenemos un marco regulatorio muy enfocado en gas natural, que ha sido un poco el combustible hasta ahora, combustible fósil. Tenemos que reducir la dependencia al combustible fósil, y tenemos un periodo de 2 años para transponer toda esa legislación y adaptar toda esa legislación de gas natural para el hidrógeno y para el biometano. Si pasáis. Vale, esto es un poco a nivel, como os decía antes, Europa, España, sector gasista, comunidades autónomas, Europa con los objetivos ya establecidos para biometano e hidrógeno. Gobierno de España, tenemos una hoja de ruta del biogás y una hoja de ruta del hidrógeno con unos objetivos, pero realmente el documento importante de la planificación es el PNIE, que se llama el Plan Integrado de Energía y Clima, en el que recientemente ha sido aprobado por Real Decreto, y tenemos unos objetivos de hidrógeno de 12 gigavatios para 2030, muy ambiciosos, y unos objetivos para el biometano de 20 teravatios hora. En la hoja de ruta venían 10,4 teras, y ahora se ha duplicado ese objetivo en el PNIEC de 20 teravatios hora para 2030. A nivel de sector, creemos que los 20 teras no es un objetivo muy ambicioso, creíamos que podíamos llegar a más, y de hecho desde el sector se solicitaba un 10% de la demanda, que eran unos 35 teravatios hora. La realidad es que a nivel de comunidades autónomas también se están haciendo hojas de ruta ya, donde hay más potencial, que ahora lo comentaré, y bueno, se está avanzando en toda la legislación también para adaptarla a las comunidades autónomas. Desde Sedigas lo que hicimos fue ver un poco qué potencial había en España para el biometano. Es verdad que había otros estudios previos a nivel europeos
de cuál era el potencial en España. Estábamos situados en el tercer país con mayor potencial, pero desde Sedigas quisimos dar un paso más de la mano de Price y de Biovic y ver cuál era el potencial en España y en cada comunidad autónoma, porque creemos que es muy importante y por eso también estamos aquí hoy en Extremadura, que las comunidades autónomas al final son las que tienen que gestionar estos residuos, tienen ese potencial y son las que realmente pueden impulsar a producir este biometano. Entonces hicimos el estudio del potencial, como os comento, y al final aquí tenéis un poco los datos generales de 163 teravatios hora de potencial para España, que más o menos es un 50% de la demanda, y luego hay 6-7 comunidades autónomas, entre las más grandes, que precisamente son las que tienen más agricultura, ganadería, como puede ser Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura es la sexta, Cataluña, Aragón, etcétera. Y aquí con esto lo que vemos es que con las 6-7 primeras podemos llegar a cubrir el 70 al 80% de la producción de biometano de España. Luego en la columna de la derecha lo que se puede ver también es el porcentaje de cuánto pueden producir respecto a lo que consumen. Y el caso de Extremadura, por ejemplo, estaba señalado, ahora no lo veo en la pantalla, pero bueno, puede producir un 473% más de lo que realmente consume, ¿no? Entonces serviría para, como el caso de las energías eléctricas, de poder producir en Extremadura y poder ayudar a España a descarbonizarse el sector eléctrico y gasista a otras comunidades autónomas. Aquí es cómo estamos ahora. Sabemos que tenemos potencial y cómo estamos. Pues la realidad es que nos gustaría ir más rápido de lo que podemos ver en el mapa, pero bueno, tenemos 11 plantas de biometano inyectando ya biometano en España, en la red gasista. Es verdad que son pocas, pero lo bueno que digo yo es que hace 2-3 años teníamos solo una, que era el número 1, la planta de Valdemín Gómez en Madrid, y ahora tenemos 11. O sea, vamos poco a poco, pero vamos haciendo el camino y la realidad es que tenemos una solicitud de unos 300 proyectos para conectarse a la red en los próximos años. La tramitación, todo el tema de permitting es complicado, estamos viendo cómo se puede reducir, es uno de los objetivos también de Europa con la nueva presidencia de von der Leyen y bueno, también desde nivel nacional y comunidades autónomas de ver cómo podemos agilizar esas tramitaciones para que los proyectos sean más rápidos. Lo bueno también que me gusta destacar es que estos 11 proyectos son de diferentes materias primas orgánicas. Tenemos diferentes casos desde EDAR, desde vertederos, desde industria agroalimentaria, tenemos granjas. Al final, cada proyecto es un mundo, cada proyecto es específico, pero vamos teniendo ya diferentes proyectos diferentes para poder ir aprendiendo unos de otros. Vale, entrando, no es el objeto de la ponencia, estamos hablando de centrados en biometano, pero también es importante para la parte de Extremadura el hidrógeno renovable. Sabéis que Enagas hizo un estudio, una call for interest, para ver un poco cuál era el interés del hidrógeno en España, las posibles producciones y demandas, y aquí en el mapa vemos la producción de dónde se podría producir ese hidrógeno en España, y precisamente Extremadura pues tiene 3 focos importantes que luego Enagas ha diseñado un poco la red troncal. Veo que esta no es la última versión de la presentación, pero bueno, como más o menos ya tenía yo en mente la otra, pues ya la ligo con la otra, y habíamos puesto un mapa donde sale la posible red troncal de hidrógeno en el futuro y precisamente pasa de norte a sur por Extremadura. Vale, los gases renovables y en este caso el biometano, ¿qué es lo que supone? Nosotros sabemos que es un sector emergente, creemos que con un marco estable, con medidas, no nos gusta hablar de ayudas económicas, pero sí medidas que están incluidas dentro de la hoja de ruta del biogás y de la ley de cambio climático, que se puedan poner en marcha para que porque podamos ir mucho más rápido. También todo el tema de infraestructuras las tenemos ya diseñadas, tenemos en España más de 100.000 kilómetros de red, tanto de transporte como de distribución de gas natural, y lo bueno que este biometano es la misma composición química que el gas natural, por lo que no hace falta hacer ninguna inversiones para modificar esas infraestructuras, ni tampoco los equipos finales, ni en doméstico ni en industria, para poder utilizar ese biometano en vez del gas natural. Para el caso del hidrógeno sí que es algo diferente, sí que haría falta adaptar un poco la infraestructura y los equipos, pero para el caso del biometano pues no tenemos ninguna modificación necesaria, por lo que no hace falta tantas inversiones y es muy fácil hacer esta transición para la descarbonización del gas natural. Y por otra parte los equipos, lo que os decía, los equipos también, las calderas se puede utilizar, y de hecho actualmente ya se están utilizando las calderas que tenemos en nuestras casas. Un pequeño porcentaje de ese gas natural que llega a nuestras casas ya tiene biometano incluido.
Vale, aquí es un poco del estudio que comentaba antes del potencial. Para poder cubrir esos 163 teravatios hora de potencial que tenemos en España, serían necesarias unas 2.326 plantas. Están también divididas cuántas plantas serían necesarias en cada comunidad autónoma. En el caso de Extremadura serían unos 164 plantas necesarias y con eso lo que haríamos es generar unos empleos, tanto directos como indirectos. En el caso de empleos para construcción y mantenimiento, podrían llegar a ser unos 4.742 empleos con unas inversiones que, comparado con otros posibles vectores, pues son muy bajas. Vale, aquí ya entrando un poco en los sectores, tenemos biometano, tenemos potencial para producir ese biometano. ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues podemos utilizarlo para industria, como os decía, o para el sector doméstico. En el sector doméstico durante estos años también se está hablando mucho de electrificación. Creemos que es importante la electrificación para la descarbonización, pero no es el único camino y creemos que es importante todo el tema de neutralidad tecnológica. Para el caso específico de doméstico, tenemos diferentes opciones. Tenemos bombas de calor eléctricas, tenemos calderas, que podemos cambiar una caldera atmosférica por una caldera de condensación. De esta manera ya estamos siendo más eficientes y estamos reduciendo emisiones. Pero no solo eso, podemos cambiar el combustible de gas natural a un gas renovable, por lo que todavía somos mucho más renovables y todavía reducimos mucho más las emisiones. ¿Qué pasa con las bombas de calor? Pues que no son, o sea, nosotros en España tenemos edificios que tienen un 70%, tienen menos de 70 metros cuadrados. El equipo de la bomba de calor es mucho más grande que una caldera. Y entonces aquí tenemos dos problemas, un tema de espacio en la vivienda, que al final hay viviendas que no van a poder, a la hora de rehabilitarse, sustituir una caldera por una bomba de calor por el espacio, pero también hay un tema económico. O sea, al final si sustituyes una caldera atmosférica por una de condensación, puede tener una inversión de unos 1.500 euros, pero si cambias una bomba de calor, si cambias una caldera por una bomba de calor, por la adaptación, etcétera, te puedes ir a unos 18.000 euros. Aquí tenemos un estudio también realizado que pone un poco estos números encima de la mesa, está publicado en la web nuestra, lo podéis revisar. Entonces, bueno, y al final, básicamente, bajo el concepto de neutralidad tecnológica, creemos que es necesario, importante, dar al consumidor final las diferentes opciones que tiene y a partir de ahí, pues ellos que puedan decidir por qué opción quieren llegar a elegir. Al final también la media de los ingresos en una familia en España son unos 20.000 euros. Si consideramos pues, que el coste de la bomba de calor son 18.000 euros, es que prácticamente todos sus ingresos un año tienen que ponerlos para poder hacer esta modificación en el doméstico. Por la parte del sector industrial, es que esta no pasa a la siguiente. Pasa. Me voy ya para hablar de la parte industrial. Siguiente. Os pasaremos la versión actualizada, porque esta no es la versión actualizada. Bueno, déjalo aquí en conclusiones. Explico la parte industrial y me voy a conclusiones. Por la parte de la industria, tenemos también un problema tenemos que descarbonizar la industria, pero tenemos que seguir siendo competitivos. Estamos viendo también con el nuevo mandato de von der Leyen, se están dando cuenta con el informe de Draghi, Letta, etcétera, pues que al final desde Europa, como os decía antes, con el paquete verde, etcétera, estamos yendo a unos objetivos muy ambiciosos de reducción de emisiones, pero no podemos dejar de tener en cuenta la competitividad de nuestras industrias. Al final, si nuestras industrias se deslocalizan porque se oponen más fácil en otros países o incluso tenemos que cerrar, pues es un problema para España, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para descarbonizar la industria? Pues tenemos diferentes opciones. Una de ellas, volvemos a la electrificación, que será un vector importante, pero igual que el caso de las casas, los hogares, no todas las industrias se pueden descarbonizar electrificándose, por ser gasintensivas, electrointensivas, calorintensivas, etcétera. Entonces, básicamente aquí tenemos la opción, volvemos a tener la opción del biometano e hidrógeno. El hidrógeno tenemos que seguir avanzando, tenemos un problema todavía tecnológico, no es una tecnología tan madura como el biometano y por otra parte también temas de costes, tenemos un coste todavía muy elevado. El biometano, sin embargo, es una tecnología madura que ya está funcionando en otros países, en Alemania, Dinamarca, Francia. En Francia tienen más de 700 plantas, entonces ya son países que han apostado por esta tecnología y la han desarrollado. Hay otros países en Europa que están ahora empezando también, como pueden ser Portugal, Italia, Polonia, que están dando ayudas y fomentando todo el tema del biometano y creemos que en España no nos podemos quedar atrás. Por la parte de la industria, pues cerámicas o gasintensivas,
les podemos dar la opción de descarbonizarse con este gas renovable, con este biometano, que a pesar de que a día de hoy todavía sigue teniendo un coste algo más elevado que el gas natural, pues tiene otros beneficios de reducirse estas emisiones, ¿no? Entonces, al final, para mí hay que hacer el balance de este gas natural, que vas a tener que pagar unas emisiones, unos derechos de emisión, que hasta ahora han tenido derechos gratuitos, ahora va a haber que ir pagándolos y cada vez van a ser más elevados. ¿Cuál es la balanza para poder comprar ese gas renovable, este biometano, que es algo más barato, pero que no tienen que hacer ninguna inversión para poder descarbonizar ese proceso productivo, ¿no? Si te vas a electricidad, pues tienes que cambiar toda la tecnología y al final hace falta mucho dinero, para el hidrógeno igual. Y además otro dato que me suele gustar dar es que la demanda en España de electricidad son unos 250 teras, la de gas son 350 teras, entonces al final el sector eléctrico no está a día de hoy preparado para poder sustituir toda la demanda de gas, con unas inversiones que a día de hoy además a nivel regulatorio también están acotadas, ¿no? Entonces, básicamente, como conclusión, bajo el lema de tenemos que descarbonizarnos, electrificar, apostemos por la neutralidad tecnológica, demos todas las opciones que tenemos, bien sea electricidad, hidrógeno, biometano, en este caso biometano, creemos que tiene unas externalidades positivas, incluso mejores que otros vectores por temas de gestión de residuos, de economía circular, de poder reducir las emisiones del sector primario, que no es fácil reducir este tipo de emisiones, si no se van a la atmósfera y contaminamos sin querer, por así decirlo. Y por otra parte también todo el tema de empleo. Estas plantas se producen o se realizan en las comunidades autónomas, zonas como Extremadura que necesitan generar empleo para que la gente no se vaya a otras ciudades, ¿no? Pues más grandes, puede ser Madrid, Barcelona, otro tipo de ciudades, o se concentren en Badajoz, Cáceres, sino que puedan seguir estando en sus pueblos. Y yo creo que es importante que tiene unas externalidades positivas que es importante explicárselas a la sociedad, que la sociedad realmente vea que es importante tener este tipo de plantas para poder generar esta energía renovable in situ, municipios, comunidades autónomas de España, y que también nos ayude a ir reduciendo los combustibles fósiles y no depender geopolíticamente de otros países, que está también el tema complicado. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta a vuestra disposición. Vale. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta entre el público que le queramos hacer a Nayara. ¿Hay alguna? ¿Todo claro? ¿Todo? Aquí están asintiendo con la cabeza. Pues nada, Nayara, muchísimas gracias por tu ponencia.